SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una nueva emisión de su programa Ellos vivieron el Evangelio, en el que semana a semana llevamos hasta ustedes la vida de santos y santas que nos han venido a dar el ejemplo de cómo vivir el Evangelio, cómo ir siendo mejores personas y cómo continuar el camino hacia la santidad. El día de hoy compartiremos la vida de San Ignacio de Loyola, sacerdote español, fundador de la Compañía de Jesús, orden religiosa conocida por el nombre de jesuitas. Se le venera como patrón de los retiros y su festividad la conmemoramos el día 31 de julio. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Ramala, ding dong, ramala, ding ding dong, ramala, mala, 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 ding dong, ramala, mala, 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 ding dong. Vamos a contar la historia de San Ignacio de Loyola. Él nació en la Casa Torre. La verdad es que no era pobre. En principio fue soldado, defendía su poblado. En la guerra fue herido y eso cambió su destino. Tuvo que volver a casa, no podía caminar. Vidas de santos leía, ¿por qué? Era lo único que había. Quiso ir a Jerusalén, se detuvo en Montserrat, cambió sus ropas a un mendigo y se hizo peregrino. Fue andando a Tierra Santa y no se pudo quedar. Decidió entonces volverse. ¿A dónde? A París para estudiar. Estudiando y estudiando, se sintió más preparado. Él quería hablar de Dios. Con unos cuantos se juntó. Como el peligro impedía volver a Jerusalén, decidieron ir a Roma. ¿A qué? A ver al Papa Pablo III. Ignacio le dijo al Papa: mándenos a donde quiera. Y se aprobó, fíjate tú, la Compañía de Jesús. Escuchad, amigos míos, esta historia tan genial de un hombre peregrino
Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Comencemos por compartirles el nombre de pila de San Ignacio de Loyola, Íñigo López Sánchez. ¿Quién adoptaría el nombre de Ignacio? Nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola, junto a la aldea vasca llamada Azpeitia. Esto es cerca de los Pirineos. Hijo de don Bertrán, señor de Ofías y de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y nobles de la región. Su madre, Marina Sáenz de Licona y Balda. Íñigo fue el más joven de los 8 hijos y 3 hijas de la noble pareja. De joven, fue paje en la corte de Fernando el Católico. Hizo la milicia a las órdenes de Antonio Manrique de Lara, duque de Nájera, y participó en la represión de la revuelta de las comunidades. Íñigo luchó contra los franceses en el norte de Castilla. Fue caballero al servicio de Carlos I de España y Carlos V de Alemania, pero su breve carrera militar terminó abruptamente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. Fue llevado al castillo de su familia y se sometió a dolorosas cirugías debido a la fractura de una pierna. Durante su convalecencia, al no encontrar libros de caballería, se dedicó a leer la vida de Cristo y la vida de los santos. Es en este periodo de su vida en el que aparecen algunas visiones. Leyendo varios libros religiosos, le llevaron a consagrarse a la vida espiritual y abandonar su vida mundana. Después de hacer confesión en el monasterio de Montserrat en 1522, se retiró a una cueva cerca de Manresa, en la provincia de Barcelona, donde vivió y rezó durante 10 meses con una gran austeridad, tras lo cual emprendió un viaje de peregrinación a Jerusalén. Cuando pensaba en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino únicamente hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía habían hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en tales pensamientos, más aún, después de dejado, quedaba contento y alegre. Esta experiencia lo conduciría a la conversión. Su primera decisión fue ir a Jerusalén como peregrino. Una vez curado, se dirigió a pie a la abadía benedictina de Nuestra Señora de Montserrat, cerca de Barcelona. Allí, ante la imagen de María con el niño Jesús, veló una noche entera y dejó sus armas de caballero para dirigirse a Manresa, pequeño poblado de Cataluña, donde permaneció de marzo de 1522 a febrero de 1523, viviendo una experiencia de Dios que alcanzó su momento más luminoso junto al río Cardoner. Y estando allí, sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no es que viese alguna visión, sino que entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Él mismo consagraría su experiencia en el libro de los ejercicios espirituales, en donde utilizó como modelo ejercicios para la vida espiritual escritos en el año 1500 por el abad español García de Cisneros. La obra es, en lo esencial, un manual para la meditación sobre el sentido de la vida y sobre el perfeccionamiento de una forma de vivir. Las meditaciones están divididas en 4 periodos o semanas. La primera trata de la conversión de la persona pecadora. La segunda se refiere a la adaptación de la persona convertida, al modelo de Cristo. La tercera afronta el fortalecimiento a través de la apreciación de la pasión y muerte de Cristo. Y la cuarta
muestra la transformación de la persona que se identifica de forma plena con el Salvador resucitado y triunfante, glorificando a Dios Padre. Estos ejercicios espirituales constituyen el modelo para la mayoría de las misiones y retiros católicos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Después de pasar el año 1523 en Jerusalén, buscando las huellas de Jesús, a quien quería conocer mejor para imitarlo y seguirlo, a su regreso a España, Ignacio se dedicó a estudiar gramática y letras en las universidades de Barcelona, Alcalá de Henares y Salamanca. Pronto tuvo que afrontar dificultades y fue solicitado por la Inquisición en Salamanca, donde fue interrogado y declarado inocente. En febrero de 1528 llegó a París a estudiar en la Sorbona, donde en marzo de 1533 obtuvo el grado de maestro en artes, que según la titulación universitaria lo autorizaba para enseñar filosofía y teología. Desde entonces latinizó su nombre firmando como Ignatius. En París compartió un cuarto con dos estudiantes, Pedro Fabro, de Saboya, y Francisco Javier de Navarra, ambos con 23 años de edad. Se hicieron amigos y pronto Fabro, designado como su tutor de estudios, compartiría su deseo de llevar una vida austera en seguimiento de Cristo. Otro tanto sucedió con Javier, joven de gran ambición, en quien hizo mella una frase de Jesús que le repetía Ignacio con frecuencia: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Otros estudiantes se unieron al proyecto: el portugués Simón Rodríguez y los españoles Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Nicolás de Bobadilla. Oraban juntos, discutían sobre la vida cristiana y hablaban de cosas de Dios. Ignacio les comunicaba lo que había experimentado principalmente en Manresa y suscitaba en ellos el deseo de buscar a Dios. Fortalecidos por su experiencia espiritual, los 7 amigos deciden lo que van a hacer: servir como sacerdotes, si es posible en Jerusalén, o si no, irán a Roma para presentarse ante el Papa, a fin de que él los envíe a donde juzgue que será más favorable a la gloria de Dios y utilidad de las almas. Se dan un año como plazo para encontrarse en Venecia. El 15 de agosto de 1534, en París, en la capilla de Montmartre, sellan su proyecto con voto solemne en una misa presidida por Fabro, ordenado el 30 de mayo. Ignacio enferma en 1535 y va a recuperarse a su tierra natal. La cita en Venecia se aplaza, entonces para comienzos de 1537. Mientras tanto, el grupo aumenta con los franceses Claudio Jay, Pascasio Broet y Juan Bautista Coduré. Restablecido Ignacio el 8 de enero de 1537, se encuentran en Venecia, donde el 24 de junio son ordenados sacerdotes los que aún no lo eran. La guerra con los turcos dificulta el viaje, y mientras esperan a embarcarse, trabajan pastoralmente y se designan Compañía de Jesús. Desde entonces, añaden a sus nombres las iniciales SJ, Societatis Jesu, en latín. Como no parte ningún barco, se dirigen a Roma, donde se encuentran en la Pascua de 1538. Ignacio llega con Laínez y Fabro hacia mediados de noviembre de 1537. A 15 kilómetros de Roma, en la capilla de la Storta, Ignacio sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre lo ponía con Cristo su Hijo,
que no se atrevería a dudar de esto. A sus compañeros les dijo: «He visto a Cristo con su cruz a cuestas, y a su lado al Padre Eterno, que le decía a su Hijo: quiero que tomes a este como servidor». Y Jesús me dijo: «Quiero que nos sirvas». Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Los compañeros son recibidos por el Papa en noviembre de 1538 y se ofrecen para cualquier misión que les confíe. Siendo de países tan diferentes, se hacen esta reflexión: más vale que permanezcamos de tal manera unidos y ligados en un solo cuerpo, que ninguna separación física, por grande que sea, nos pueda separar. Deciden por ello formar una nueva orden religiosa, cuya primera fórmula del instituto es sometida a la consideración de Paulo III, quien el 27 de septiembre de 1540 firma la bula o documento pontificio de aprobación. El 17 de abril de 1541, después de haber rechazado 2 veces el voto unánime de sus compañeros, Ignacio acepta el cargo de prepósito general, de latín puesto delante como guía. El 22 de abril, los compañeros hacen votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia, y otro voto especial de obediencia al Papa para las misiones que les confíe. En 1541, Ignacio fija su residencia en una vieja casa, situada en el centro de Roma, frente a una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Estrada. La Compañía de Jesús recibe la responsabilidad de la parroquia, e Ignacio se instala en 3 pequeñas piezas cercanas al presbiterio. Su principal trabajo allí fue la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús, la cual hizo hasta su muerte, siempre en proceso de incorporar las observaciones de sus compañeros y las nuevas experiencias. Su libro de los ejercicios espirituales fue aprobado y recomendado por el Papa Paulo III el 31 de julio de 1548. El 21 de julio de 1550, la Compañía de Jesús obtiene del Papa Julio III su confirmación como orden religiosa, mediante la bula aprobatoria de una segunda fórmula del instituto con un texto ampliado. Las misiones se multiplican en Europa, Asia, África y América. El Papa envía a algunos teólogos jesuitas al Concilio de Trento, convocado para tratar los puntos de discusión suscitados con motivo del cisma protestante. Ignacio funda instituciones educativas, casas para catecúmenos judíos y mahometanos, un refugio para mujeres errantes y organiza colectas para los pobres y los prisioneros. La orden se extendió rápidamente por toda Europa, llegando a México en 1572, con el deseo de apoyar la educación. Por eso fundaron el Colegio de San Francisco Javier en Tepozotlán y el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. En 1767 fueron expulsados del país y sus colegios quedaron en el abandono. El de San Ildefonso se convirtió en 1867 en la preparatoria número 1. Así es, y finalmente se convirtió en el museo que conserva su nombre, embellecido por obras de los principales muralistas mexicanos. También el Colegio de Tepozotlán se convirtió en uno de los principales museos del país, con pinturas, esculturas y magníficos retablos de la época virreinal. Otro lugar que estuvo al cuidado de la Compañía de Jesús es la Iglesia de la Profesa, que se encuentra en la esquina de Madero e Isabel la Católica en la Ciudad de México.
Y es importante no solo porque allí se realizó la llamada conspiración de la Profesa, que resultó en la independencia de México, y porque durante la Guerra Cristera, al ser cerrada la catedral, sirvió esta iglesia como catedral provisional, sino por el enorme acervo artístico con el que cuenta, como su excelente pinacoteca o la escultura atribuida a Tolsá. A comienzos de julio de 1556, una fatiga extrema obliga a Ignacio a descansar, muriendo al amanecer del 31 del mismo mes, a los 65 años. Al morir Ignacio, la Compañía de Jesús contaba en el mundo con 1036 jesuitas, unos sacerdotes y otros hermanos, distribuidos en 11 provincias, circunscripciones territoriales, y con 92 casas, de las que 33 correspondían a obras educativas. Fue beatificado el 27 de julio del 1609, para posteriormente ser canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, junto con Francisco Javier y Teresa de Ávila. Sus restos reposan en Roma, en la actual iglesia del Jesús. Un detalle más acerca de San Ignacio de Loyola es que nuestro actual Papa, Francisco, pertenece a la comunidad que él fundó, los jesuitas, siendo el primer papa de esta orden en la historia. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Hemos escuchado la oración titulada Alma de Cristo, escrita por San Ignacio de Loyola, oración que con toda devoción compartimos después de la comunión en cada Eucaristía. Además de oraciones tan sensibles, nacidas de ese diálogo con el Padre entre San Ignacio, se conocen muchas frases que nos invitan a la reflexión y a la oración para ser mejores personas, tales como: ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. Quien evita la tentación, evita el pecado. Alcanza la excelencia y compártela. El amor se ha de poner más en las obras
que en las palabras. Cuanto más nuestra alma se despegue de las cosas, más cerca estará de nuestro Creador. Hermosas frases que nos llevan a la reflexión, a la meditación en nuestro diario vivir. Es así como hemos llegado al final de este programa dedicado a San Ignacio de Loyola. Pero no se despeguen de los contenidos de SAWAC Radio, ya que como saben, este viernes, al terminar Ellos Vivieron el Evangelio, continuamos con Un Tal Jesús y el Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Además, tenemos un viernes muy ocupado el día de hoy, ya que recuerden que celebraremos el 20 aniversario de nuestro párroco, el Padre Juan Valles. Así que no lo olviden, nos vemos a las 6 de la tarde en Acayuca. Y recuerden, donde nos veamos, platíquenos de San Ignacio de Loyola. ¡Adiós! Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre. Concédenos que luchando en la tierra, con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia. Y esto me basta, que esto me basta, que esto me basta. Ignacio y general de la compañía real, que Jesús con
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó